Iniciamos este compartir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe, oh Espíritu Santo de amor, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María, en Cristo Jesús para gloria del Padre y salvación del mundo. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, hoy queremos compartir con todos ustedes un bello tema, un tema muy importante con respecto a lo que es las comunidades. Queremos llevar hasta ustedes un poco de lo que hemos aprendido. Este tema es muy importante ya que puede servir de mucho para cualquier comunidad que esté pasando por situación difícil, por una situación a lo mejor incómoda entre los miembros de la comunidad. Pero para eso no quiero yo hablar con mi boca, queremos pedir la opinión de un apóstol muy importante que tuvo Jesucristo. Ese apóstol fue el apóstol más conocedor de la palabra de Dios, el que Jesús escogió para llevar su evangelio por muchas partes del mundo. Así que, queridos hermanos, vamos a compartir este tema que lleva por título Buscando una comunidad perfecta. ¿Creen ustedes que existe alguna comunidad perfecta? Creo que no. Creo que eso todos lo sabemos. Pero lo que no sabemos es cómo llevar esa comunidad a un lugar correcto. Cómo saber sobrellevar las situaciones difíciles. Cómo saber entender al hermano que a lo mejor está equivocado. Muchas cosas que a veces pasan con respecto a lo que es las comunidades. Hermanos, para eso queremos hoy compartir con ustedes este bello tema, que es un tema que puede aportar mucho a las comunidades, puede llenar un poquito de espiritualidad a todas aquellas comunidades que en este momento estén pasando por situaciones difíciles, que estén pasando por problemas que pueden tener solución. Simplemente es empezar a conocer un poco más de lo que es la palabra de Dios. Y bueno, hermano, quizás tú me dirás, es que yo ya conozco de mucho de la palabra de Dios, conozco bastante, que pues he dejado mucho por seguir a Cristo. He leído la Biblia ya como 50 veces, o conozco bastante de la palabra de Dios. Ok, hermano, eso no está en duda, y eso es muy bueno. Simplemente nosotros queremos compartirte algo más allá. Algo que quizás a lo mejor no has visto, no has conocido. Este tema que lleva por título, como ya lo decíamos, lleva por título Buscando una comunidad perfecta. Y como lo dijimos, vamos a buscar llamar por teléfono a ese apóstol que nos dé un consejo. A ese apóstol de nombre San Pablo. Vamos a marcar por teléfono. ¿A dónde le vamos a marcar por teléfono? A ver, ¿alguien de ustedes tiene su número telefónico ahorita para echarle una llamadita? Creo que ninguno, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que ese teléfono es la Sagrada Escritura, la Biblia. Así que, hermanos, vamos a ponernos en contacto con él. Vamos a marcarle. Vamos a decirle esto, a ver qué nos dice. Vamos a decirle: hola, apóstol Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué crees? Que necesito tu ayuda. Él nos va a responder: sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Esto que vamos a decirle a lo mejor lo estás pensando tú, a lo mejor lo has sentido tú. Y si no lo has sentido, pues te pedimos que hagas mucha oración por esas personas que lo han sentido. Si tú a nada de esto le encuentras como que nada que sea para ti, nada sea adjudicable para ti, pues te pedimos que hagas mucha oración por los que sí hemos tenido ese tipo de situaciones difíciles. Bueno, vamos a preguntarle esto, que creo que algunos hermanos sí lo han sentido. Dice: estoy decepcionado por muchas cosas en la parroquia de mi comunidad y ando buscando otra comunidad mejor.
me gustaría tener información sobre algunas comunidades. ¿Qué nos responde el apóstol San Pablo? Y dime, ¿cómo puedo ayudarte? Estoy pensando asistir a la comunidad de Corinto. ¿Qué tal ahí? Bueno, antes de que empecemos a leer la Biblia, entendamos que en ese tiempo ya existían también comunidades. Pero vamos a ver si eran perfectas o eran imperfectas. A ver qué nos dice el apóstol San Pablo. Vamos a visualizar esta carta que es Primera de Corintios capítulo 1, versículo 12. Repito, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 12. Aquí miramos claramente algo muy importante, que ya había grupos, comunidades. Vamos a leer para que entendamos un poquito mejor desde la palabra de Dios. Leamos la cita bíblica. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo, así también Cristo Jesús. Es decir, que ya existían las comunidades. Las comunidades somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Así también Cristo Jesús. Bueno, pues empecemos entendiendo esa parte, que ya todos somos parte del mismo cuerpo. Así que, hermanos, entendamos esa parte muy importante de las comunidades. Todos somos uno solo en Cristo Jesús. Entendamos esa parte inicial de las comunidades, ¿ok? Bueno, pues seguimos adelante. Vamos a seguir viendo lo que las comunidades hacían en ese tiempo. Vamos a buscar también en lo que es primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Vamos a ver qué es lo que nos dice, queridos hermanos. Pues continúan siendo carnales. ¿No hay rivalidades y envidias entre ustedes? Entonces son carnales y se portan como la otra gente. Repito, pues continúan siendo carnales. ¿No hay rivalidad y envidias entre ustedes? Entonces son carnales y se portan como la otra gente. ¿Qué nos quiere decir esta parte importante de la Escritura? Esta carta del apóstol San Pablo nos dice algo muy importante. Nosotros, hermanos, aún estando en comunidad, seguimos siendo carnales, seguimos portándonos de una forma incorrecta, seguimos haciendo lo indebido, seguimos portándonos con los hermanos de manera errónea, de manera torpe. Dice también, pregunta, ¿no hay rivalidad y envidias entre ustedes? Claro que las hay. Y muchas a veces, ¿quién de ustedes no ha tenido envidia acaso por algún hermano que llega a la comunidad, llega con ímpetu, con ganas de trabajar, echarle todos los kilos del mundo porque acaba de salir de su encuentro personal con Jesús y quiere también aportar algo a la comunidad? Pero ¿qué pasa con aquella persona que tiene más tiempo? No sé. Hablamos de las comunidades en generales, de la gran comunidad se podría decir. Llega un hermano que quiere aportar algo y ¿qué hacemos los que tenemos más tiempo ahí? No, pues ¿tú qué? ¿Tú qué vas a saber? Tú eres más chico que yo en fe, en todo. Yo conozco más de la palabra de Dios, que nos va a enseñar. Creo que no tiene nada que traer a nosotros, que ya tenemos años de preparación. Tristemente eso se veía también en esas comunidades del pueblo de Corinto. Dice también, entonces son carnales y se portan como la otra gente. Así es, hermanos, aunque tengamos tiempo en la comunidad, aunque estemos ahí desde hace 50,000 años, seguimos siendo con sentimientos a veces torpes como los demás, la otra gente. La otra gente, ¿quién es? Aquellos que actúan mal, aquellos que no hacen lo que tienen que hacer, aquellos que no conocen de Dios. Es triste decir eso, hermanos, pero pues vivimos en tiempos difíciles y vemos realmente que esa comunidad está lejos de lo que pide el Señor. Desde los tiempos primeros es complicado ser un verdadero apóstol de Cristo, hermanos. Pero estamos empezando este tema y pues tenemos que empezar a agarrar un poquito de fe, de testimonio, empezar a ver lo malo y empezar a transformarlo por cosas buenas, por actos de bondad. Así que no nos perturbemos,
no nos sintamos mal si hemos fallado. Estamos en ese proceso de cambio, que sí es correcto hacerlo lo que Dios quiere. Para eso estamos empezando a estudiar estos temas, para eso estamos empezando a ver en qué estamos fallando y veamos que realmente esa comunidad que Dios pide está muy lejos. En ese tiempo del apóstol Pablo, pues se veía. Y se veía que tenían a los mejores predicadores. En ese tiempo tenían al apóstol San Pablo como su guía espiritual. Pero miren, las personas pues siempre a través del tiempo, desde que Jesús estuvo con nosotros y desde hace mucho tiempo, desde el Antiguo Testamento, han existido ese tipo de conflictos entre las comunidades. Han existido malas decisiones de comunidades y por eso han existido a veces muchas rupturas de esas comunidades. Se han destruido, se han separado. Ha habido comunidades que han estado personas que han estado en una comunidad, en otra, en otra, en otra, en otra, de allá para acá, de acá para allá. Incluso muchas personas optan por salirse, abandonar la fe. ¿Cuál es la fe verdadera? Pues la fe en la que estamos nosotros, hermanos. Tenemos esa dicha tan grande de estar en esa iglesia que Cristo fundó desde hace más de 2000 años. Mateo 16, 18 claramente lo dice. Cristo funda su iglesia, esa iglesia que es columna y base de la verdad, hermanos. Así que tenemos que empezar a entender esas situaciones, esos problemas, empezar a madurar, empezar a trabajar en ello y empezar a hacer el diálogo entre comunidad. Bueno, pero vamos a seguir adelante con este importante tema, hermanos, este importante tema que va a ir por partes, va a ir ahorita una cita más y vamos a cortarlo. Y más adelante estaremos compartiendo con ustedes otras citas más importantes, donde vamos viendo que la comunidad es una comunidad imperfecta. Así que vamos a seguir viendo, hermanos, este compartir que es de Dios. La palabra de Dios siempre va a ser viva. La palabra de Dios siempre va a estar ahí latente. Claramente lo dijo Jesús. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. La palabra de Dios no cambia, no se le quita nada. Si no, ahí está. Simplemente es que tenemos que darle validez y empezar a entender lo que Dios quiere para nosotros como comunidad. Bueno, hermanos, vamos a leer otra cita. Esta cita es otra carta a los Corintios. Estamos imaginando que estamos en la comunidad de Corinto. Estamos visualizando que estamos ahí metidos nosotros también. Pero lo estamos asemejando a lo que ahorita somos nosotros. O sea, hace mucho tiempo se vivía eso, ahora también se está viviendo con nuestra comunidad. Vamos a leer lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Repito, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Vamos a leerla entonces. Y dice: de hecho se habla de inmoralidad sexual entre ustedes, y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Uno de ustedes convive con su propia madrastra. Repito, de hecho se habla de inmoralidad sexual entre ustedes, y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Uno de ustedes convive con su propia madrastra. Bueno, aquí vamos a leer un poquito el contexto de lo que quiere decir esta parte de la escritura, esta carta que nos comparte San Pablo en esta formación espiritual. Dice claramente: de hecho se habla de inmoralidad sexual entre ustedes. Ha habido casos entre comunidades, hermanos, que pues muchos han estado en comunidad, pero ¿qué creen que pasa? Que fuera de ella el esposo engaña a la esposa, o al revés, o entre los mismos hermanos de comunidad ha habido esa empatía de ver que pues hay ese gusto. Hace tiempo nos comentaba un sacerdote cuando empezábamos en las comunidades, nos decía: tengan mucho cuidado, porque ¿qué pasa cuando aquel hermano da muy bonito la catequesis y pues no está del todo mal, o quizás no, o quizás sí, y esa persona pues se vuelve una persona atrayente para la otra, para en este caso una mujer, se puede decir, de la misma comunidad? Y ha habido casos, hermanos, que pues tristemente eso se ha dado dentro de las comunidades, engaños entre personas, inmoralidad sexual. Eso quiere decir que ha habido situaciones pues donde se ha visto todo eso de
de los engaños. A eso se refiere San Pablo. Dice claramente, y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Tristemente, a veces muchas cosas se viven dentro de la comunidad. Pues no vamos a profundizar tanto en este tema, pero tenemos que tener conciencia que eso pasa dentro de la iglesia, hermanos, dentro de la parroquia, dentro de un lugar que tenía que ser pues santo. La casa de Dios es santa, pero pues esto se vivía desde tiempos de San Pablo, hermanos. Pues tenemos que ir cambiando todo eso. Para eso son esos temas. ¿Para qué? Para que con la palabra de Dios iluminemos nuestra mente y veamos en qué hemos estado fallando. Si tú, hermano, acaso has tenido que ver algo con lo que estamos platicando, si has tenido que ver algo con, no sé, eres mujer o hombre y has tenido un encuentro de tipo sexual con alguna persona de ahí de tu comunidad o de otras comunidades, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Simplemente es pedirle mucho perdón a Dios, pedirle que perdone pues nuestros pecados, los pecados, y pues a través de ello Jesús sanará todo. Pero pues tenemos que empezar a reconocer, hermanos, porque recuerden que la iglesia, la parroquia, no es un lugar de personas religiosas, es un lugar donde pues tenemos que empezar a ver nuestras faltas, nuestros errores. La palabra dice más adelante, uno de ustedes convive con su propia madrastra. Híjole, muy fuerte esto último que dice el apóstol San Pablo. A veces, hermanos, pues hemos estado con sentimientos impuros y hemos hecho lo indebido con nuestra propia familia. Tenemos que empezar a reconocer que hemos fallado, hermanos. De verdad, pues no es que seamos hipócritas, pero a veces pues tenemos que comprender en qué punto estamos para poder cometer ese tipo de faltas. ¿Por qué no buscamos, como lo decimos siempre, el diálogo con aquellas personas que quizás estemos mal? Esa comunidad tiene que ser perfecta no en este mundo, quizás en la vida eterna ahí vamos a ser perfectos, pero aquí es un caso de poco a poco ir madurando. Decía una vez que compartíamos un diálogo con un hermano separado que él ya estaba convertido. Le decíamos, ¿convertido a qué? Pues no supo qué decir. Convertido, pues de espíritu ya soy convertido, ya no falto, ya no cometo pecados. Y pues nosotros simplemente escucharlo, porque eso pues es una burla para Dios. Aquella persona que diga que pues ahí no tiene pecados, que es ya convertido a Cristo, pues es un hipócrita. Es un hipócrita porque pues todos tenemos una conversión diaria y sabemos que tenemos que empezar a trabajar día con día para poder un día ser mejores. No esperemos a la enfermedad, no esperemos, hermanos de comunidad, les digo, no esperemos a que una persona fallezca para realmente pues igual no reconocerla, pero pues reconocer sus virtudes, no nomás sus momentos de debilidad, no nomás sus momentos tristes, no nomás sus momentos en los que ha fallado, no. Tenemos que ir empezando a ver eso, porque ya cuando, pues, les pongo el ejemplo de un hermano, vemos un hermano en este caso de comunidad, con el cual tenemos un problema fuerte, no se puede decir. ¿Qué pasaría si en ese momento que tú estás haciendo oración en comunidad, ese hermano se muere? ¿Qué pasaría? A ver, te pregunto, en un momento de silencio, pregúntate a ti, ¿qué pasaría con este hermano si en este momento que estamos según orando a Dios, según, y lo digo no apáticamente, sino tristemente, porque pues sería muy feo, digo muy feo por nosotros, porque ese hermano pues ya entregó a cuentas a Dios y nosotros nos quedamos con ese sentir, pero no diríamos, no, híjole, qué triste que él ya pues entregó cuentas a Dios y nosotros nos quedamos con ese rencor, con eso que él quizás no nos perdonó. Pues esto es para que nosotros vayamos poco a poco mejorando, hermanos, y vayamos pues viendo en qué estamos fallando, viendo en qué error estamos cayendo el día de hoy. Y quizás pues muchos dirán, es complicado hablar con esa persona que ni me hace caso, es complicado hablar con esa persona que yo le saludo y él ni me pela, ese hermano de comunidad que pues llega siempre enojado, no sé. Pues tenemos que ser diferentes, tenemos que empezar a ver en la escritura, empezar a ver aquí poco a poco, hermanos. Con esta carta a los Corintios, pues ir viendo
¿En qué fallamos? Digo, aquí se escucha muy fuerte esta última carta. Pero San Pablo lo expone. ¿Por qué lo expone? ¿Y por qué expone a esa comunidad de Corinto? Porque somos nosotros. Nosotros realmente estamos pues fallando en todo lo que estamos haciendo para Dios. Estamos quizás pasando por eso. Por repasemos lo que hemos visto desde la primera cita bíblica. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallándole a Dios, fallándole al hermano de comunidad? Recuerda, hermano, ese segundo mandamiento que Jesús dejó. Cristo Jesús dejó ese segundo mandamiento y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde estamos haciendo ese mandamiento vivo en nosotros? Pues hermano, espero que esto que escuchaste hoy, pues poco a poco vaya abriendo tu mente y tendremos más de esto. Vamos a seguir compartiendo más de este tema porque es abundante, es muy extenso. Hoy vamos a cortarlo porque tenemos que darle poco tiempo a cada tema. En este caso este tema es largo, pero pues vamos a ir pausándolo. Y ya en otra ocasión pues estaremos compartiendo con ustedes más con respecto a este tema que lleva por título Buscando una comunidad perfecta. Bueno, hermanos, gracias y que Cristo Jesús nos bendiga a todos y pues nos ayude a comprender un poco más de lo que estamos aprendiendo poco a poco con la palabra de Dios. Saludos y bendiciones.